Tu teléfono está más cerrado. ¿El teléfono de ellos? No. Usted se ha comunicado con la Universidad Católica Santa María de Antigua. Si conoce el número de la extensión, No, mano, tú eres cuando marco el texto. referente a licenciatura Recepción. seminario No, pero que busca recepción. Porque te hacen áreas algo. académicas o áreas administrativas. Cuando te diga atención al cliente o recepción. Aló, buenas. Yo tengo una consulta que hace a la administración, pero la raíz de o no hay nada en acerca de que en la libreta electrónica me aparece que estoy en estado de morosidad. Sin embargo, yo he pagado hasta ahora. Bien, entonces, sí, termoquímica. Bien. La termoquímica es el área de la química que estudia el flujo de energía en los procesos y por ende las reacciones químicas. Bien, entonces, pero, ¿qué ocurre? Que la energía se puede manifestar de dos formas, en forma de trabajo y en forma de calor. Para poder emprender el estudio de la termoquímica necesitamos entender estos conceptos primero. Entonces decimos que energía es la habilidad para realizar trabajo o transferir calor. ¿Sí? Y cuando la energía se utiliza para provocar que un objeto con masa se mueva, o sea, cambie de posición, se le llama trabajo. Y cuando la energía se utiliza para provocar que la temperatura de un objeto aumente, se le llama calor. Y ojo, atención, es aumente, no cambie.
porque cambie puede ser enfriar o calentar, y en este caso no, es aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que según la primera ley de la termodinámica, el calor fluye del cuerpo más caliente siempre hacia el más frío. Entonces, así, la energía entonces puede verse de dos formas, como energía potencial o energía cinética. La energía potencial es la energía que posee un cuerpo en virtud de su posición, ¿sí? En el caso de las reacciones químicas y de los procesos químicos, esa posición se basa en la composición química del sistema que se está estudiando. Por otro lado, la energía cinética es la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento, ¿sí? Para los procesos químicos, ese movimiento se basa en el desplazamiento de la concentración en el tiempo, o sea, cómo va cambiando la composición de las sustancias en el tiempo. Bien, entonces, las unidades de energía, la unidad del Sistema Internacional para Energía es el Joule, ¿sí? Y un Joule equivale a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. También se sigue utilizando ampliamente la unidad antigua que era caloría, ¿sí? Que no pertenece al Sistema Internacional, pero se sigue utilizando mucho. Y una caloría equivale a 4.184 joules. Sí. Aunado a esto también, ¿sí? Algunas veces utilizan el concepto de caloría nutricional. La caloría nutricional es lo que, digamos, por no decir kilocalorías, se escribe con C mayúscula y equivale, una caloría nutricional equivale a 1000 calorías energéticas, ¿sí? O sea que equivaldría a 4184 joules. Bien, entonces, ¿sí? Sí, disculpe, profe. Entonces, kilocalorías y calorías nutricionales serían básicamente lo mismo. Sí, sí. Ok, vale, gracias. Al final sí. Bien. Entonces, pero este flujo de energía, ¿de dónde se da? Entonces, para ello definimos sistema como la parte del universo que aislamos para su estudio. Este incluye, en el caso de la figura, a las moléculas que se quiere estudiar, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una reacción entre hidrógeno y oxígeno. Bien, y por otro lado está el entorno. El entorno es todo lo demás que no es el sistema, ¿sí? Y entonces, en el caso de la figura, será el cilindro, ¿sí? Y el pistón. Entonces, para el flujo general de energía, entonces vamos a ver que la energía del universo es la energía del sistema más la energía del entorno. Y de allí, entonces, esta expresión. Ahora bien, esta expresión es importante porque ahora luego vamos a ver que esta expresión explica uno de los enunciados de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Y es el que se refiere a la energía total del universo. Bien, entonces, en base a cómo intercambian
materia y energía, los sistemas, vamos a tener tres tipos de sistemas. Los sistemas aislados que no intercambian materia ni energía. Los sistemas cerrados que intercambian materia, ¿sí? No intercambian materia, pero sí energía, ¿sí? Y los sistemas abiertos que intercambian materia y energía. Bien, entonces, si recuerdan de la experiencia de termoquímica, el tratamiento matemático se basa en que es un sistema aislado. O sea, no intercambia ni materia ni energía, por eso se dice que el calor del sistema global es cero. ¿Sí? Bien. Entonces, la energía utilizada para mover un objeto una distancia es el trabajo y es el producto de la fuerza por la distancia. Se representa por una W, ¿sí? Y refleja el desplazamiento de los cuerpos a causa de la transferencia de energía. Bien, el calor. Sí, la energía puede transferirse como calor. Y se sabe que el calor fluye de los objetos más calientes a los objetos más fríos. Siempre es así. ¿Ya? O sea, ¿por qué sentimos frío? Porque la temperatura externa es más baja y estamos entregando energía en forma de calor al medio ambiente. Y eso se refleja en la sensación de frío que tenemos. ¿Sí? Que nos está indicando que estamos perdiendo energía. ¿Ya? Bien, si ese fenómeno continúa, pues seguiremos perdiendo energía hasta desfallecer, ¿sí? Que es el caso de la hipotermia, ¿sí? Que la hipotermia, en términos termodinámicos, ocurre cuando el cuerpo no puede generar la energía suficiente para contrarrestar la temperatura tan baja del exterior, y entonces ya no tenemos energía para entregar y tratar de buscar el equilibrio térmico. Bien. La energía se puede convertir de un tipo a otro. En este caso, ¿sí? El ciclista en la cima de la colina tiene toda su energía, es energía potencial, mientras no se mueva de allí. A medida que desciende por la colina, su energía potencial se convierte en energía cinética, ¿sí? Y en la parte inferior, toda la energía potencial que tenía, ¿sí? Cuando llega abajo, se ha convertido en energía cinética. Ha habido una conversión. Bien. Bien. Hablemos ahora de la primera ley de la termodinámica. Bien. Primero que todo, la primera ley de la termodinámica parte del principio de que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Entonces, significa que la energía total del universo es una constante. Así, si el sistema pierde energía, entonces esa energía la ganó el entorno y viceversa. ¿Ya? Por eso, dijimos hace un rato que esta expresión es
importante porque refleja esa característica del sistema de autorregularse, ¿sí? Por medio de el intercambio de energía entre el sistema y el entorno. Y bien, así también, entonces, la primera ley de la termodinámica nos permite introducir el concepto de energía interna. ¿Y qué es la energía interna? Es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de todos los componentes del sistema y se le llama E. Y define ciertas características del sistema. Entonces, como el hecho de que la energía interna, ¿sí? Por definición, ¿sí? Podemos medir su cambio, no su valor directamente. Y por definición, entonces, delta E es igual a la energía final menos la energía inicial. ¿Y de qué importancia tiene esto? Que no define el flujo de energía en un sistema. Entonces, por ejemplo, podemos ver que delta E puede ser mayor que 0 positivo o delta E puede ser menor que 0 negativo. Y esto tiene una consecuencia en el sistema. Cuando delta E es negativo, menor que 0, significa que la energía final, ¿sí?, es menor que la energía inicial. Y ello nos está indicando que el sistema libera energía hacia el entorno, o sea, se pierde energía. Por otro lado, ¿sí?, aquí entonces se dice que la energía del sistema disminuye. Ahora, si delta E es mayor que 0, o sea, es positivo, significa que la energía final es mayor que la energía inicial, ¿sí? Y que el sistema está recibiendo energía del entorno, o sea, está ganando energía. Por lo tanto, la energía del sistema aumenta. Bien, entonces, ese cambio que se da, entonces, se refleja en las siguientes situaciones. Como delta E es positivo, la energía final es mayor que la energía inicial y el sistema absorbió energía del entorno, generando un cambio de energía, y a ese cambio de energía se le llama un cambio de energía endergónico, hacia adentro, endo, ¿ya? Bien, si delta E es menor que 0, o sea, significa que la energía final es menor que la energía inicial. Por lo tanto, el sistema libera energía al entorno, ¿sí? Está perdiendo energía. Y a ese cambio de energía se le llama un cambio exergónico, de exo hacia adentro. Bien. Entonces, los cambios en la energía interna, ¿sí?, se reflejan en el calor, en el flujo de calor y el flujo de trabajo. Entonces, por ello, cuando se intercambia energía entre el sistema y el entorno, se va a intercambiar en forma de calor o como trabajo. Y por lo tanto, la ecuación de delta E se puede expresar como Q más W, donde podemos decir que el cambio en la energía interna es igual al calor transferido más el trabajo realizado. Bien, convencionalmente se establecen los siguientes criterios de símbolos, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos el sistema, el círculo, el exterior es todo lo blanco, el entorno, ¿ya? Entonces,
Si el calor fluye del entorno hacia el sistema, como muestra la flecha, Q es mayor que 0, positivo. Si el entorno trabaja sobre el sistema, W es mayor que 0. Si el sistema entrega calor al entorno, Q es menor que 0, negativo. Y si el sistema realiza trabajo sobre el entorno, W es menor que 0, negativo. Bien. Entonces, eso que acabamos de mencionar en esa gráfica está compilado en esta gráfica, en esta tablita que está aquí, que nos resume el estado una vez cambia QW como es delta E. Bien. Entonces, tenemos también aquí estos dos ejercicios. Dice, un sistema realiza 2500 joules de trabajo sobre su entorno y al hacerlo absorbe 3000 joules de calor. Calcular el cambio de energía interna. Entonces, delta E es Q más W. Miremos lo siguiente. Dice que absorbe 3000 joules de calor, o sea que 3000 es positivo. ¿Sí? Porque absorbe. Y dice, el sistema realiza 2500 joules de trabajo, entonces ese trabajo es negativo. Entonces, delta E va a ser 3000 menos 2500, va a dar 500 joules. Bien. Ese es el primero. El segundo, en un proceso a 298.15 Kelvin, un sistema recibe 4500 joules de trabajo del entorno. Al finalizar el evento, o sea, el proceso, la temperatura es de 350 Kelvin, ¿sí? Con un registro de calor de 7000 joules. Calcule el cambio en la energía interna. Entonces, vamos acá que dice recibe 4500 joules de trabajo, o sea que el trabajo W es positivo. Bien, ¿qué pasó con el calor? El calor son 7000 joules, pero no me está diciendo el flujo, pero sí puedo saberlo. ¿Cómo? La temperatura empezó en 298.15 Kelvin y llegó a 350 Kelvin. Ello me está diciendo que la temperatura está aumentando. Si la temperatura está aumentando es porque el sistema está entregando calor. Está liberando calor y por lo tanto eso es 7000 joules son negativos. Entonces, estará 7000 joules menos 4500 joules nos deja con 2000 menos 2500 joules. O sea que en este caso el sistema está liberando calor y en el otro está absorbiendo calor. Un momento. Bien, entonces, el intercambio de calor entre el sistema y el entorno. Entonces, cuando el sistema
absorbe calor del entorno, ¿sí? Ojo, en el anterior estamos hablando de energía, puede ser calor o puede ser trabajo. Aquí solo estamos hablando de calor. Entonces, si estamos hablando de calor, hablamos de endotermicidad y exotermicidad. ¿Ya? Que quede claro eso. Cuando es flujo de energía, es cambio en la energía endergónico o exergónico. Aquí, si hablamos de calores, es que el proceso es endotérmico o es exotérmico. ¿Ya? Y el calor tiene que ver con esto que está aquí, que se llama la entalpía, delta H. Bien, entonces, es así. Cuando el sistema absorbe calor del entorno, el proceso es endotérmico. ¿Sí? Y si el sistema libera calor al entorno, el proceso es exotérmico. ¿Sí? Hacia afuera, endo hacia adentro. Bien, pero hay otros tipos de procesos. Procesos isotérmicos son los procesos que se realizan a temperatura constante, o sea que la temperatura no varía. Están los procesos adiabáticos, se realizan sin transferencia de calor, ¿sí? Están los procesos isocóricos, son procesos en donde el volumen no cambia, o sea, se dan a volumen constante. Y están los procesos isobáricos, en donde la presión permanece invariante, o sea, que la presión no cambia. Bien, las funciones de estado. Entonces, generalmente no hay forma de conocer la energía interna del sistema. ¿Por qué? Porque tratar de determinar ese valor es bastante complejo, es un problema muy complejo, ¿sí? Pero lo que se sabe es que la energía interna, ¿sí? Se puede medir su cambio. ¿Por qué? Porque la energía interna de un sistema es independiente de la forma en la que el sistema alcanzó ese estado, ¿sí? Solo depende del estado inicial y del estado final. Entonces, por ejemplo, Profesor, aquí, ¿me dime, escucha? ¿sí? Le habla Sofía Campos. Es que no tenía luz y acabo de llegar a la reunión en Zoom. Uh-huh. Ah, está bien. Espérate, Sofía. ¿Alguien más? Jairi Batista, profe. ¿Quién? Jairi Batista. Batista, ya. ¿Alguien más? Julio Franco. Franco. Julio Franco. Ajá. ¿Alguien más? Bien. Entonces, decíamos que en el siguiente sistema el agua pudo alcanzar la temperatura ambiente a partir de cualquier dirección, o sea, enfriando vapor a ebullición, ¿sí? Hasta llegar a 25 Celsius o calentando hielo a 0 grados Celsius para llegar a 25 grados Celsius. Entonces, por lo tanto, como hablamos allí de la energía interna, podemos decir que es una función de estado. ¿Por qué? Porque solo depende del estado presente del sistema y no en la forma en que el sistema llegó a ese estado. Entonces, si tengo el estado presente, sé de dónde se partió y ya no me importa cómo llegó allá. Entonces, las funciones de estado tienen la característica de comportarse de esa forma. O sea, que no dependen del camino seguido, no importa la historia de la trayectoria. Lo que importa es
el estado final a dónde se llegó y el estado inicial a dónde de dónde se partió. Bien. Por otro lado, ¿sí? El calor y el trabajo no son funciones de estado. ¿Por qué? Si miramos la figura, allí en la gráfica, vemos que tenemos una batería que se descarga disipando calor en una resistencia. Y tenemos que esa misma batería también puede descargarse al hacer que funcione este abanico. Entonces, en un lado está haciendo trabajo y en el otro está transfiriendo calor. Ambos procesos son distintos. O sea, que ya sea que la batería esté en cortocircuito o esté descargada por hacer funcionar el ventilador, su energía interna es la misma, pero Q y W son distintos en los dos casos. La forma como funcionan son completamente distintos. Por lo tanto, Q y W no son funciones de estado. Bien. La entalpía también es una función de estado. Volvamos al trabajo. Usualmente en un contenedor abierto, el único trabajo realizado es por un gas empujando el entorno o el entorno empujando al gas. ¿Ya? Entonces, ese movimiento ya genera un delta de volumen, o sea, en consecuencia de la altura, pero como es un cilindro, la altura al cambiar genera un delta de volumen, una variación en el volumen, ¿sí? Y también me genera dos estados, final e inicial. Entonces, podemos medir el trabajo realizado por el gas si la reacción se lleva a cabo en un recipiente que ha sido equipado con un pistón, ¿sí? Entonces, se establece que el trabajo realizado por un gas confinado en un pistón es igual a menos P delta B, o sea, la presión por la variación del volumen generada. Bien, el signo negativo es convencional y es indicando que al desplazamiento del pistón se opone la presión externa. Bien, dicho esto, introducimos ahora el concepto de entalpía. Y decimos que entalpía viene del griego entalpien, que significa calentar. Así, si un proceso tiene lugar a presión constante, como la mayoría de los procesos que estudiamos, y el único trabajo realizado, sí, es este trabajo, presión-volumen, ¿sí? Entonces podemos explicar el flujo de calor durante el proceso midiendo la entalpía del sistema. ¿Y cómo se mide? Pues la entalpía es la energía interna más el producto presión-volumen, representada aquí, H igual a E más P por B. H es la entalpía. Bien. Pero la entalpía, al igual que la energía interna, es una función de estado, ¿sí? Y por lo tanto, cuando el sistema cambia a presión constante, el cambio de entalpía aplicando el operador delta es que delta H es igual a delta de E más P por B, ¿sí? Esto a presión constante. Si la presión no cambia, ¿sí? Delta H es igual a delta E más P por delta B, ¿sí? Como la presión no cambia, el operador delta solo se aplica al volumen, porque si ponemos delta acá significa que la presión también está cambiando. Entonces nos deja con que delta H es igual a delta E más P por delta B. Y fijémonos ahora qué ocurre si hacemos un cambio de variables, ¿sí?
si delta E es Q más W y W es igual a menos P delta B, podemos sustituirlo en la expresión de la entalpía, ¿sí? Y decimos que delta H es igual a delta E más P por delta B, y delta E dijimos aquí que es Q más W, ¿sí? Está aquí, ¿sí? Como es Q más W, reemplazamos delta E aquí por Q más W, ¿sí? Y W es menos P delta B. Si cambiamos el signo para acá, nos queda que menos W es P por delta B, ¿sí? Y lo cambiamos aquí, ¿ya? Entonces, al final, W menos W se van y queda que delta H es igual a Q. Así entonces concluimos que a presión constante el cambio de la entalpía es el calor ganado o perdido. ¿Y qué importancia tiene esta expresión que está aquí? Bien, ya les digo que para los efectos, ¿sí?, prácticos, ¿sí?, porque la importancia de la termodinámica radica en qué, en que la termodinámica trata de derivar modelos matemáticos que puedan ser medibles. Entonces, así, ¿sí?, cuando tenemos un modelo como este, ¿sí?, ese calor yo lo puedo medir en un laboratorio, ¿sí? Y eso es lo importante de derivar esta expresión, que ese calor lo puedo medir en un laboratorio, y ahora en un rato vamos a ver cómo lo podemos medir. Bueno, ya ustedes lo saben porque la semana pasada vieron el experimento de calorimetría, ¿sí? Ese calor se puede medir allí en un calorímetro. Bien. Entonces, ya sabiendo cómo podemos medir la entalpía, podemos entonces definir endotermicidad y exotermicidad con más propiedad ahora, ya que anteriormente habíamos hablado ya del flujo de calor. Entonces, un proceso es endotérmico cuando el delta H es positivo, ¿sí? O sea, que absorbe calor. Y un proceso es exotérmico cuando delta H es negativo, libera calor. Bien. Entonces, la entalpía de la reacción, ¿sí?, es el cambio de entalpía, ¿sí?, de que se da en las reacciones consecuencia del el proceso de transformación. Pero en las reacciones químicas, el punto de partida son los reactivos y el punto de llegada son los productos. Entonces el delta H, como el estado final son los productos, será la entalpía de los productos menos el estado inicial, que es la entalpía de los reactivos. Bien. Entonces, las reacciones termoquímicas permiten entonces expresar tanto los reactivos como los productos, indicando entre paréntesis su estado físico y a continuación la variación energética expresada como delta H, ¿sí? Habitualmente delta H0, ese cero implica que es estándar, que es obtenido a condiciones de una atmósfera de presión. Bien. Entonces, por ejemplo, la reacción de combustión del metano con oxígeno a producir CO2 y agua tiene un delta H de menos 890 kilojoules. O sea que se liberan 890 kilojoules de calor. Ello nos está diciendo entonces que para esta reacción, ¿sí?, una vez que ocurre, libera una cantidad enorme de calor, ¿sí? Y esas son las reacciones de combustión. El producto principal en una reacción de combustión es el calor liberado, porque el agua es el CO2 es un contaminante ambiental y el agua, pues,
se va como vapor de agua. Bien, otra reacción allí es esta, un mol de oxígeno gaseoso, digo, un mol de hidrógeno gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso producen un mol de agua en estado gaseoso. Entonces, el delta H de esa reacción en condiciones estándar es menos 241.4 kilojoules. Bien, pero hay que tener cuidado porque el delta H depende del número de moles que se forman o producen. Por lo tanto, si se ajusta a una ecuación termoquímica poniendo coeficientes dobles, la entalpía habrá que multiplicarla por 2. O si es por 3, por 3. Por ejemplo, miremos el caso de esa reacción de formación del agua. Tenemos medio mol de oxígeno, pero medio mol de oxígeno no existe. Existe un mol, 2 mol, 3 mol, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que si queremos expresar esta ecuación n enteros, multiplicamos todo por 2. 2H2 aquí, 2 por 1 medio da 1 o 2, y 2 por 1, 2H2O gaseoso. El delta H al multiplicar aquí por ese número también lo multiplicamos y nos da que el delta H es igual a menos 482.8 kilojoules. Bien. Entonces, así que recordar, si multiplicamos la entalpía por un término, ¿sí? Entonces, si multiplicamos una ecuación termoquímica por un valor, la entalpía también la multiplicamos por ese valor. Bien. Entonces, volvamos a la entalpía de la reacción. La entalpía de la reacción es la cantidad de calor liberada cuando se ocurre una reacción química. ¿Sí? Entonces, así. Bien, entonces esa cantidad la llamamos delta H de reacción. ¿Sí? Y entonces nos dice, también se le suele llamar calor de reacción. Bien. Entonces, algunas verdades acerca de la entalpía, y tomen nota de esto porque esto es importante. La entalpía es una propiedad extensiva, o sea, que depende de la cantidad de sustancia. El delta H para una reacción en la dirección directa es igual en tamaño, pero opuesto de signo al delta H para la reacción inversa. Bien, ¿qué significa esto en cristiano? Vamos a ver. Que si tenemos una reacción aquí, donde A produce B y aquí esa reacción tiene un delta H, tiene un valor de delta H, por ejemplo, igual más Z, ¿sí? La reacción inversa, ¿sí? O sea, B produciendo A va a tener el mismo valor de delta H
el mismo valor de delta H, pero su signo va a cambiar. ¿Sí? O sea, si invertimos una ecuación termoquímica, cambia de signo el valor de su entalpía. Bien. Listo. Y tercero, ¿sí? El delta H para una reacción depende del estado de los productos y del estado de los reactivos. O sea, ¿qué es esto? Bien, podemos tener una reacción, ¿sí? Termoquímica, ¿sí? Y en esa reacción, el estado de cada sustancia va a ser importante porque va a reflejarse en el estado, en los cálculos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una norma que dice que las entalpías de especies en estado natural son cero, ¿sí? Entonces, por ello es importante saber los estados de las sustancias en la reacción. Entonces, por ejemplo, este ejercicio. Un momento. Veamos. Dice, considera la reacción. 2 mol de clorato de potasio descomponiéndose a 2 mol de cloruro de potasio más 3 mol de oxígeno gaseoso. El delta H de esa reacción es menos 89.4 kilojoules. Dice, calcule el delta H para la formación de, primero, 0.632 mol de oxígeno gaseoso. ¿Sí? Bien. Segundo, 8.57 gramos de KCl. ¿Sí? La formación de KCl, formación de oxígeno. Bien. Dice, la descomposición de KClO3 procede espontáneamente cuando es calentado. ¿Sí? Porque absorbe calor. ¿Ya? Entonces, ¿piensa usted que la reacción reversible se facilitaría bajo condiciones ordinarias? O sea, a temperatura ambiente. Bien, ahí la respuesta es claramente que no. Ya que requiere de calor. Bien. Y la cuarta pregunta es, ¿cuántos kilojoules de calor son absorbidos por la formación de 5 gramos de clorato de potasio a partir de cloruro de potasio y oxígeno gaseoso? Bien, entonces, como ven, esta última se refiere a la reacción inversa, a producir clorato de potasio, no a descomponer. Bien, solución. Tenemos que 2 mol de clorato de potasio producen 2 mol de KCl más 3 mol de oxígeno. Entonces, para la formación de 0.632 mol de oxígeno, tenemos que usamos la relación estequiométrica y de calor, que es
aquí 0.632 mol de oxígeno de este, ¿sí? Entonces, cuando se forman 3 mol de oxígeno, se liberan 89.4 kilojoules. Entonces, esta es la relación menos 89.4 a 3 mol de oxígeno. Cancelo mol de oxígeno y me da menos 18.83 kilojoules. Bien, siguiente pregunta. Para la formación de 8.57 gramos de KCl, ¿cuál es la entalpía? Entonces, tenemos 8.57 gramos de KCl, lo convertimos a moles dividiendo por la masa molar. Aquí está, por un mol que tiene 74.6 gramos, y luego lo multiplico por menos 89.4 kilojoules, ¿sí? Que se liberan por cada 2 mol de KCl, ¿sí? Entonces, aquí está el 2, y eso me da menos 5.14 kilojoules. Bien. Ahora, la última pregunta. ¿Cuántos kilojoules de calor son absorbidos por la formación de 5 gramos de clorato de potasio a partir de cloruro de potasio y oxígeno? Pues bien, tenemos que el clorato de potasio pesa 122.6 gramos por mol. Así entonces, para esa reacción tenemos que hay 5 gramos de clorato de potasio, ¿sí? Lo voy a convertir a moles dividiendo por su peso molecular, que es 122.6, ¿sí? Y ahora ello por la relación de la ecuación, que sería, fíjense que acá es negativa, como la reacción va en sentido contrario, ahora es positiva, ¿sí? Y da más 89.4 kilojoules por 2 mol de clorato de potasio. Entonces, resolviendo, nos da 1.82 kilojoules. Bien, revisen allí y si hay preguntas me dicen. Bien, y nótese que al escribir la ecuación inversa también le cambiamos el signo a la entalpía. Bien, entonces, bien, habíamos dicho que la entalpía, el calor, que es la entalpía medida a presión constante, entonces se puede medir por medio de la calorimetría, que es una técnica de laboratorio, como ya vieron el viernes pasado, que se utiliza para medir el flujo de calor en las reacciones químicas en un laboratorio. Entonces, así, ¿sí? Entonces, como no podemos conocer la entalpía exactamente de los reactivos y los productos, medimos el delta H por medio de un calorímetro. Entonces, que mide el flujo de calor allí. Entonces, para medir el flujo de calor en un calorímetro necesitamos tener claro en primera instancia lo que es la capacidad calorífica y el calor específico, que ya ustedes lo utilizaron la semana pasada. Entonces, decimos que la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura de una sustancia 1 Kelvin
o Celsius es su capacidad calorífica, ¿sí? Y se expresa entonces en unidades de energía por temperatura. Bien. Entonces, pero cuando agregamos la masa a esta relación, entonces definimos calor específico o capacidad calorífica específica como la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura de 1 gramo de una sustancia 1 Kelvin. Bien. Entonces, así, 1 Kelvin o Celsius, recuerden que al comienzo del curso dijimos que 1 grado Celsius equivale a 1 Kelvin. La diferencia radica en que la escala Kelvin para nosotros empieza en 273.15, que serían 0 grados Celsius. Bien, entonces, así entonces, el calor específico queda expresado como unidades de calor entre las unidades de masa por temperatura. O sea, en este caso, Joule sobre gramo Kelvin. Bien, y en la tabla vemos algunos calores específicos. Perdón. Algunos calores específicos para algunas sustancias. Bien, así entonces si desglosamos el término calor específico como el calor transferido Q entre la masa por el del cambio de temperatura, que es delta T, ¿sí? Tenemos eso, es lo que es calor específico. Y si despejamos Q va a ser igual a ¿quién? A la masa, ¿sí? Por el calor específico por el cambio en la temperatura. Y esa ecuación que está allí es la ecuación básica de la calorimetría. ¿Sí? Permite medir el flujo de calor en un proceso. Bien. Entonces, hay dos técnicas calorimétricas. Una es a presión constante, que fue la que nos mostraba el simulador la semana pasada, en donde se mide el flujo de calor, ¿sí? En un recipiente aislado llamado calorímetro o frasco de agua. Allí entonces se mide el cambio en la temperatura, que es el flujo de calor, se tiene la masa y obtenemos un valor utilizando la ecuación Q igual a mc delta T. El delta T me da el cambio en la temperatura, M me va a dar la masa, ¿sí? Y C entonces, ¿sí? C me va a dar entonces calor específico de la sustancia y delta T la variación de la temperatura. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que dice, calcule el calor liberado cuando 200 gramos de agua líquida a 80 grados Celsius se enfrían hasta 20 grados Celsius. Entonces, tenemos aquí que Q es igual a mc delta T. Y reemplazando, son 200 gramos por 4.18 joules entre gramo Kelvin. O podemos hacer esto aquí así. Cortar el espacio aquí. Y lo ponemos como una fracción para que nadie se enrede. Entonces, vemos acá. Así.
Y vamos a tener aquí lo siguiente. Quitamos este y ponemos la rayita de la fracción para dejar claras las unidades. Allí, negro, y aquí está. Entonces, si miramos, se cancelan los gramos con gramos, ¿sí? Aquí, temperatura Kelvin con Kelvin acá, ¿sí? Y nos queda entonces en unidades de energía, de calor, que es joules. ¿Sí? Entonces, y como si queremos darlo en kilojoules, entonces transformamos los joules, que son 50.200 joules, por un kilojoules que tiene 1000 joules. Dividimos aquí y nos da menos 50.2 kilojoules. Bien, entonces, como vemos, los cálculos calorimétricos son bastante sencillos. Bien. El otro caso es la calorimetría a volumen constante, que se lleva a cabo en lo que se llama una bomba calorimétrica, que es un dispositivo como el que vemos allí en la imagen, en donde hay el calorímetro, es una bomba calorimétrica que está sumergida en un tanque con agua sellado herméticamente y conectada al exterior por medio de un circuito eléctrico. También, ¿sí? A la vez, en ese baño, en ese tanque con agua, ¿sí? Hay un agitador, mezclador para homogenizar la mezcla y un termómetro de precisión para medir los cambios de temperatura. Entonces, allí, una vez que vemos que la bomba calorimétrica está sumergida aquí, es este dispositivo pequeño, ¿sí? Allí, entonces, vamos a ver que está conectada a dos electrodos, uno negativo y otro positivo, y una vez que se tiene la reacción, entonces esta arranca, ¿sí? Y la temperatura va a variar o va a subir o va a aumentar dependiendo del tipo de reacción. El hecho es que aquí entonces vamos a ver que una vez, como aquí dentro en la bomba calorimétrica, porque es calor de combustión que estamos midiendo, saturamos en atmósfera de oxígeno, basta con una ligera chispa al cerrar el circuito para que dé la ignición del proceso. Bien, entonces, ¿qué caracteriza también a este método? Que utiliza una muestra entre 0.5 y 1 gramo, o sea, no utiliza grandes cantidades, sino pequeñas, y con ello se mide el flujo de calor. Bien, entonces, así vemos que la bomba calorimétrica, ¿sí? Está en la figura y es un dispositivo que es costoso porque es un equipo que tiene su tecnología, todo está en acero inoxidable, de allí que sea caro, y la hermeticidad también tiene su valor. Bien, entonces miremos otro ejemplo. Aquí calcule el calor liberado cuando 0.5108 gramos de una sustancia que se quema en un calorímetro cuya capacidad calorífica es 3.835 kilojoules sobre grados Celsius, ¿sí? Y si la temperatura cambió de 22.65 hasta 21.70. Entonces, calcúlenlo ustedes sin ver aquí y verifican la respuesta. Bien, vamos a darle un minuto.
Ustedes traten de hacerlo. A ver, entonces, si les dio como está aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la otra ecuación? Que aquí eh, la constante de la bomba calorimétrica, esta sé que está aquí, ya acorta camino en cuanto a lo que es el calor específico de las sustancias, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, chicos, también, entonces, ¿sí? Tenemos el que, bien, como se dijo acá, que la técnica, ¿sí? Admite una muestra entre 0.5 y 1 gramo
O sea, eso es estándar, ¿sí? Está estandarizado. Entonces, no, no es necesario los otros valores, ¿sí? Por ejemplo, aquí se obtiene el calor generado y ya entonces, como tengo los gramos de muestra, los puedo obtener por gramos o por mol, convirtiendo esto a moles y dividiendo allí y obtengo entonces el delta H, que sería en N unidades de calor por mol de sustancia. Bien. Entonces aquí dejamos algunos otros ejemplos para resolver. Bien, la ley de Hess. La ley de Hess es digamos, una metodología que se plantea en base a la teoría y que nos permite entonces, por ejemplo, ¿sí? medir o estimar el delta H para cualquier reacción y parte de lo siguiente, así. Decimos que, por un lado, ¿sí? El delta H es bien conocido para muchas reacciones. A veces no es conveniente medir el delta H para cada reacción en la que estamos interesados, ¿sí? Y sin embargo, podemos estimar el delta H utilizando valores de delta H publicados y las propiedades de la entalpía. Por ello, se diseñó entonces esta ley que lleva el nombre de su proponente. Por un lado, establece la ley de Hess que si una reacción se lleva a cabo en una serie de etapas, el delta H para la reacción general será igual a la suma de los cambios de entalpía para las etapas individuales. Bien, así entonces, por ejemplo, para esta reacción que va, su entalpía global es menos 890 kilojoules, puede proceder en dos etapas. La primera, el metano quemándose hasta monóxido de carbono, agua y medio mol de oxígeno, liberando 607 kilojoules. Y luego entonces la segunda etapa, ese monóxido de carbono quemándose hasta dióxido de carbono, que es la máxima oxidación del oxígeno. Ya con una liberación de menos 283 kilojoules. Entonces, de acuerdo a la ley de Hess, sí, al sumar estas etapas obtengo que delta H1 es igual a delta H2 más delta H3. Y eso nos da menos 890 kilojoules, que es lo que tenemos para la reacción global. Bien. Entonces, debido a que el delta H es una función de estado, el cambio de entalpía total únicamente depende del estado inicial de los reactivos y del estado final de los productos, ¿sí? De allí partió Hess para proponer esta ley y simplemente en base a ello lo establece así, incluso por medio de la combinación de estas reacciones. Bien, entonces, la entalpía de formación. La entalpía de formación, delta HF, se define como el cambio de entalpía para la reacción en la que se forma un compuesto a partir de sus elementos constituyentes en sus formas elementales. Entonces, por ejemplo, estos valores analizados, medidos, sí, están compilados en tablas, que era lo que decíamos al comienzo en la ley de Hess, ¿sí? Y por ejemplo, la entalpía de formación estándar, expresada como delta H, delta HF0, ¿sí? Este símbolo de aquí, se miden bajo condiciones estándar, o sea, 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, que son condiciones estándar de laboratorio.
Bien. Entonces, siendo así, miremos un cálculo de la ley de Hess. Aquí, por ejemplo, la reacción entre el propano y oxígeno para producir 3 mol de agua, 3 mol de CO2 y 4 mol de agua, ¿sí? Y si imaginamos que esta reacción puede llevarse a cabo en 3 etapas, donde la primera etapa es la formación, la descomposición de propano a 3 mol de grafito y 4 mol de hidrógeno gaseoso, ¿sí? La segunda, 3 mol de carbono grafito más 3 mol de oxígeno gaseoso producen 3 mol de CO2 gaseoso. ¿Sí? Y la tercera, donde 4 mol de hidrógeno más 2 mol de oxígeno producen 4 mol de agua. Bien, y agua líquida. Bien, entonces, si yo sumo, ¿sí? Estas 3 ecuaciones algebraicamente, voy a llegar a lo siguiente. Algebraicamente es que cancelo los términos semejantes a lados opuestos, ¿sí? Y ello me lleva ¿a qué? A que obtengo la misma ecuación que estoy midiendo, esta de aquí. O sea que eso demuestra que esta combinación de ecuaciones efectivamente llevan a obtener la ecuación de combustión buscada. Bien, y además esas 3 etapas tienen valores de delta H. Para una, ¿sí? Es 103.85 kilojoules. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la primera? Para la segunda es menos 1181 kilojoules, o sea, la formación de CO2. Y la tercera, la formación de agua, ¿sí? Menos 1143 kilojoules. Bien, entonces, dicho esto, vemos que al sumarlas y combinarlas, sumar las expresiones, ¿sí? Esto nos da más 103.85 kilojoules menos 1182.0 kilojoules menos 1143.0 kilojoules igual a menos 2220 kilojoules. Bien. Bien. También podemos utilizar la ley de Hess de esta manera, con esta ecuación que está aquí, que es esta fórmula, que el delta H de una reacción, o sea, la entalpía de una reacción es igual a la sumatoria de los moles por las entalpías de los productos, ¿sí? Menos la sumatoria de los moles por el cambio en la entalpía de los reactivos. Entonces, y recordar que estas son entalpías estándar. N y M son los coeficientes estequiométricos de los productos y los reactivos respectivamente. Por ejemplo, acá vamos a ver lo siguiente. Utilizando la ecuación anterior, esta aquí, para esa combustión del propano, necesito este valor que es el del CO2, ¿sí? Delta H de formación del CO2. Este es el del propano, 103.85, y este es el del agua, 285.8. Se lleva uno con el signo. Bien. A ver, entonces, aquí, si nos fijamos en la ecuación, ¿sí? Tengo el valor de este, el valor de este y el valor de este. ¿Qué pasó con el valor del oxígeno? ¿Por qué no aparece allí? ¿Quién me dice?
Correcto. Y su valor es 0. Por eso no aparece en la tabla. Y si se fijan, ninguno de las sustancias de la tabla está en estado natural. Todas están formando sustancias, compuestos químicos. ¿Ya? Salvo el diamante, pero el diamante no está solo. Si se representa así, pero es una red cristalina, o sea, no es una sustancia en estado nativo. O sea, no es carbono solo. ¿Ya? Bien. Entonces, utilizando los valores y la ecuación, tenemos que aquí son 3 mol de CO2 por su entalpía estándar, que es menos 393.5 kilojoules, más 4 mol de agua por su entalpía estándar de formación, que es menos 285.8 kilojoules, menos el signo menos de la ecuación, este de aquí, ya, aquí, 1 mol de propano por su entalpía estándar de formación, que es menos 103.85 kilojoules, más 5 mol de oxígeno por su entalpía estándar, que es 0. Bien. Luego, entonces, resolviendo para esa expresión, ¿sí? Tenemos que, agrupando términos allí, nos da menos 2323.7 kilojoules, ¿sí? Menos 1000, menos 103.85, esto queda en más, y eso nos da el valor de menos 2219.9, ¿sí? Y el otro obtenido en la otra forma es menos 2220 kilos. O sea que por ambos lados el método se cumple. Bien. Miremos otro ejemplo. Aquí. Calcule el delta H para la reacción en donde se obtiene disulfuro de carbono líquido a partir de carbono sólido y azufre sólido. Bien. Entonces, tenemos y sabiendo que, o sea, para usar, derivarla a partir de ecuaciones, me tienen que dar el juego de ecuaciones. ¿Sí? Aquí están. ¿Sí? Carbón sólido más oxígeno produciendo CO2 gaseoso, SO2 gaseoso produciendo azufre sólido más oxígeno gaseoso y disulfuro de carbono líquido más 3 mol de oxígeno gaseoso produce CO2 gaseoso más 2 mol de SO2 gaseoso. Bien, entonces significa que yo debo llegar a esta ecuación de aquí a partir de estas que están acá. Bien, entonces, ¿qué ocurre allí? Bien, la primera ecuación, el carbono, vamos con el carbón sólido está a la izquierda y lo necesito en la izquierda para obtener esta. Bien, eso por un lado. La segunda ecuación, o sea que la dejo igual. La segunda ecuación tiene 2 azufre a la izquierda, ¿sí? Entonces, pero tiene, tiene 2 azufre a la izquierda, tiene oxígeno y SO2, pero la original estaba el azufre a la derecha, por ello la invertí también, ¿ya? Entonces, al invertirla, ¿sí? El delta H cambia de signo y a la vez, como necesitaba 2 azufres y solo tenía 1, la multipliqué por 2. ¿Ya? Y allí entonces tengo la ecuación de
invertida y multiplicada por 2. Cuando hago eso, ¿sí? El delta H también cambia de signo. Bien. Y en la tercera ecuación, miremos acá. ¿Qué ocurrió? Tengo disulfuro de carbono líquido, que es el producto a obtener a la izquierda. Tengo que invertirla, ¿sí? Y por lo tanto cambia la entalpía. Entonces tengo CO2 más SO2 gaseoso produciendo disulfuro de carbono líquido más 3 mol de oxígeno. Bien, ahora sí. Entonces, una vez ordenadas las ecuaciones que me dieron de partida y cambiado los signos pertinentes o multiplicando por el factor que corresponda de acuerdo a lo que hice aquí con la ecuación, la suma me da más 86.3 kilojoules. Bien. ¿Pregunta o se entiende? Bien, entonces me decía, ¿me repites que me perdí en la última parte? Ah, aquí, sí, sí, pero tienes que buscar los valores en tablas porque no los tienes aquí. Porque estas son sí, estas son las entalpías individuales de cada uno. Pero sí, si buscas acá en la tabla, por ejemplo, el SO2, el CS2, busquémoslo a ver si está. El CS2, no está aquí. Pero sí existe, habría que buscarlo en otra tabla. Sí, 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 claro. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Sí? Bien. Bien, a ver, chicos, entonces, preguntas. Aquí les dejo este último para que lo analicen. Es un problema similar al de, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que todavía creo que nos queda tiempo. Dice, calcule la entalpía estándar de formación del acetaldehído, o sea, a partir de los siguientes datos. Entonces, tengo el acetaldehído, esta es la incógnita, más 5 medios de O2, más 2 moldes, produce 2 mol de agua y 2 mol de CO2. Delta H de la reacción menos 1194 kilojoules. Bien, entonces, la entalpía estándar de formación del agua es esta, aquí agua líquida, ojo porque la del agua gaseosa tiene otro valor. Aquí y la entalpía estándar de formación del CO2, aquí está también. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacemos? Pues igual usamos la ecuación, tenemos este valor, tenemos este va a ser 0 y esta es la incógnita y tengo el delta H de la reacción. Miremos entonces que planteando la ecuación, ¿sí? Que vimos anteriormente, aquí vamos a ponerla más grande acá, así, entalpías de producto, entalpías de los reactivos, entonces tenemos, ¿sí? Delta H de reacción, ¿sí? Este valor es este de aquí, 1194, será igual a 2 mol por el delta H, 2 mol por el delta H de formación estándar del CO2 más 2 mol de ahora agua por el delta H de formación estándar del agua menos los reactivos
1 mol por el delta H de formación del formaldehído más 5 mol por el delta H de formación del oxígeno. Ya, reemplazando los valores, aquí es menos 1194 kilojoules. Aquí es 2 por menos 394 kilojoules, más 2 por menos 286 kilojoules, menos 1 mol por el delta H de formación del formaldehído, más 5 por 0. Luego entonces ya empiezo a resolver. Multiplico aquí, me da menos 788 kilojoules. Acá me da menos 572 kilojoules. Aquí me da, tengo lo mismo, menos 1 mol por el delta H del formaldehído más 0. Luego entonces quedo así. Sumo estos dos aquí y me da menos 1360 kilojoules menos acá 1 mol por el delta H de formación del formaldehído, que es el que estoy buscando, y eso entonces me queda así. Despejando, este pasa positivo al otro lado, 1 mol más delta H de formación del formaldehído igual a menos 1000, aquí que no lo cambié, esto da menos 1136. Acá lo escribí al revés, ¿sí? Menos 1136 kilojoules más 1194 kilojoules. Aquí. Este daba 1136 kilojoules. O sea, menos 788 más menos 572 da menos 1136 kilojoules. Entonces aquí menos 1136 kilojoules más 1194 kilojoules da menos a ver, un momento, ¿dónde tengo el aquí? Este me da eh, ajá. Perdón, si estaba bien, era 1360. Ajá, aquí es que donde se me fue el dato que no quedó grabado. Lo corregí, ¿sí? Menos 1360 kilojoules más 1194, entonces esto da menos 166 kilojoules por mol. ¿Ya? Bien, y está resuelto porque aquí lo único que hago es dividir, pasar este mol a dividir acá. Bien, preguntas, chicos. Profe, una pregunta. ¿No se Dime. debió haber multiplicado toda la ecuación por 2 para eliminar el 2 del denominador que está en el 5 medios del oxígeno? No, porque ese 5 medios del oxígeno se deja así porque sabes que va a dar 0. Ok. De Y, otra forma, y sí se hubiese espérate, multiplicado. sí, y además lo tendrías que dejar así porque el delta H es por mol. Entonces tienes un mol estás averiguando es por un mol de él. ¿Ya? O sea que Ok. sería más conveniente dejarlo así. Pero igual si lo haces, el resultado va a ser el mismo. Ok, profe, gracias. Bien. Entonces, chicos,